Hola. Vamos a resolver una ecuación trigonométrica determinando las soluciones posibles entre 0 y 360 grados. Entonces, las ecuaciones trigonométricas se pueden presentar a nivel medio superior de dos formas, lineales o cuadráticas. Por ejemplo, es una cuadrática, ¿sí? Pero está en función de dos variables, de la tangente y de la secante. Para poder resolver cualquier ecuación trigonométrica que sea cuadrática, es necesario poner en función de una sola variable la ecuación. Para ello vamos a utilizar alguna identidad trigonométrica, porque por ejemplo hay una identidad trigonométrica que relaciona la tangente cuadrada con la secante cuadrada, que es esta, ¿sí? Identidad trigonométrica, que es quien 1 más tangente cuadrada de un ángulo es igual a la secante cuadrada del mismo ángulo, ¿sí? Esta es la identidad trigonométrica. Entonces, para poder establecer la ecuación en una sola variable, podemos aplicar esta identidad en los dos sentidos. O puedes sustituir secante cuadrada por 1 más tangente cuadrada, o tangente cuadrada por secante cuadrada menos 1. Es indiferente. Si conocemos bien las funciones trigonométricas, sus gráficas, ¿sí? Y sus dominios, no habría ningún problema. Puedes plantearla en cualquiera de las dos. Por ejemplo, vamos a plantear en términos de la secante, ¿sí? O sea, voy a sustituir tangente cuadrada, la despejo de aquí y me queda secante cuadrada menos 1, ¿no? Tangente cuadrada de un ángulo es igual a secante cuadrada del mismo ángulo menos 1. Este pasa restando, ¿sí? Si yo aplicara esta acá arriba, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Sustituyendo, ¿sí? Sustituyendo identidad. Tendríamos 2 por tangente cuadrada, que sería secante cuadrada de θ menos 1 de x, perdón, aquí sería de x, ¿sí? De x menos 1 más secante cuadrada de x igual a 2. Si quitamos el paréntesis, como en las ecuaciones, 2 secante cuadrada de x menos 2 más secante cuadrada de x igual a 2, observaríamos que ya la ecuación se transformó en una sola variable, que es la secante cuadrada de x. Y si sumamos términos semejantes, esto me daría 2 secante cuadrada más 1 secante cuadrada, sería 3 secante cuadrada de x. Y sería menos 2, lo plantaríamos acá positivo, y sería 2 más 2, que sería igual a 4. Entonces tendríamos la identidad, la ecuación 3, secante cuadrada de x igual a 4. Nuestro problema es calcular el ángulo, porque es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entre 0 y 360 grados son los ángulos sobre los cuales se va a aplicar la secante. Para ello necesitamos despejarla. Entonces tendríamos, ¿sí?, que secante cuadrada de x sería igual a 4 sobre 3. ¿Sí? Este 3 lo pasamos dividiendo. Y si calculamos la secante nada más, secante de x, pues es extrayendo raíz cuadrada. Raíz cuadrada de secante cuadrada es secante de x. Y acá, como es un número, es más menos, ¿sí? La raíz. Recuerden que la raíz es siempre de un número positivo. Tiene dos signos, un positivo y un negativo. Que sería 4 tercios. Que si separamos, porque 4 tiene raíz exacta, esto sería raíz de 4 sobre raíz de 3. Y esto sería más o menos 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Y si realizas la operación, esto sería más o menos 0.866. ¿Sí? Eso es lo que sale de esa operación. Lo podemos manejar con los decimales, porque podría ser mejor para utilizar la calculadora y las funciones inversas.
Y de esa manera ya tendríamos la secante, pero no conocemos el ángulo, pero sí conocemos el valor de la secante. Entonces, para poder usar, por ejemplo, la calculadora, en la calculadora tú nada más tienes senos, cosenos y tangentes y sus inversas. No te dan directamente la secante, ¿sí? Ni las demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder determinar el problema? Pues nada más utilizar otra identidad sencilla. La secante es 1 sobre el coseno, o sea, la secante de un ángulo. Entonces aquí sería, en vez de secante, sería su identidad en términos del coseno. O sea, la secante de x sería 1 sobre coseno de x, ¿sí? Y eso sería igual a más o menos 0.866. Si no podemos despejar el ángulo aquí en el denominador, ¿sí? Tiene que estar de alguna manera en el numerador, entonces pasamos multiplicando acá, te quedaría 1 igual a más o menos 0.866, ¿sí? Por el coseno de x. Si despejamos el coseno de x, ahora sí ya, ¿sí? Y sería igual a 1 sobre más o menos 0.866, ¿sí? Y pues es más menos, ¿sí? Más menos 1 sobre 0.866, no es lo mismo. De tal manera que aquí el ángulo, ¿sí? El ángulo X va a ser el coseno inverso, ¿sí? Se aplica la inversa de más o menos 0.866. Y en la calculadora sí se puede dar de una manera sencilla. En la calculadora vas a observar, si pones más 0.866 te va a dar 30 grados. Y si tomas menos 0.866 te va a dar 150 grados, ¿sí? Dependiendo, ¿no? De los dos signos. Pero no son los únicos ángulos de 0 a 360 que te dan 0.866 positivo o negativo, ¿sí? Hay otros ángulos múltiplos de estos. ¿Por qué? Porque si tú observas la gráfica del coseno, ¿sí? Está, su rango va entre 1 y menos 1, ¿no? Y más o menos la gráfica es así. Aproximadamente, ¿sí? Entonces, tendríamos el rango, así es de a menos 1, ¿sí? Y acá más 1. Pues aquí serían, aquí serían 90 grados, aquí serían 180 grados, aquí serían 270 grados, y por acá serían los 360 grados. Aproximadamente es un esbozo de la gráfica. Entonces el más 0.866, que es más o menos por aquí arriba, digamos, y el menos 0.866, que es acá abajo, son dos puntos del rango. ¿Qué te dan en la gráfica si tomas una horizontal, una proyección horizontal? Te dan esta intersección con la gráfica, ¿sí? Y esta otra positiva, hasta acá, ¿sí? Y el negativo te da más o menos aquí, ¿sí? En este punto y en este otro. Entonces observamos que los valores de más 0.866 y menos 0.866 ocurren en 4 ángulos. En este, en este, en este y en este, ¿sí? Entonces de aquí nada más hemos determinado dos, el de 30 que sería este y el de 150 que sería el siguiente aquí, y nos faltarían dos ángulos más. Esos ángulos van a ser 210 grados y 330 grados. ¿Sí? Nada más es tomando múltiplos de 30 y calculando el coseno inverso, y vas a darte cuenta
que precisamente el coseno inverso de 0.876 da en todos estos ángulos, pero en la calculadora no se calcula de esa forma, sino toma los múltiplos y vas calculando el coseno de ellos, al menos de los siguientes, múltiplos de 30, y vas a ver que donde te va a dar 0.866 correspondería a los siguientes dos ángulos, 210 y 330 grados. Entonces, de esa manera ya determinamos los ángulos para los cuales esta función trigonométrica, esta ecuación trigonométrica está planteada, ¿sí? Entonces, con 30 grados, con 150 grados, con 210 grados y con 330 grados, al realizar estas operaciones te tiene que dar igual que 2, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que hacer. Y esa es una forma de cómo plantear el problema. Se puede plantear también en términos de la... Aquí planteamos el término de la secante, también se puede plantear en términos de la tangente, ¿sí? Y podría ser un poco más sencillo también, porque la tangente, bueno, no tanto, porque la tangente también tiene múltiplos, ¿no? Entre 0 y 90 y después de 90. Entonces, pero es una función un poquito más compleja de poder determinar que senos y cosenos, que son las funciones que todo el mundo conoce, ¿sí? Entonces lo dejamos en estos términos de la secante. Pero, repito, la estrategia de los problemas que son de ecuaciones trigonométricas, si son cuadráticas, hay que plantearlas en solamente una sola función trigonométrica, en una sola, porque hay dos, son dos incógnitas en una sola ecuación, entonces no da. Entonces debe de plantearse en función de una sola y utilizando identidades trigonométricas entre las funciones que están participando. Y una vez que dejes la ecuación en función de una sola, ya se puede despejar directamente, ¿sí? Entonces, esa es la idea de cómo plantear una estrategia de resolución de ecuaciones trigonométricas, bueno, al menos a este nivel, ¿sí?